Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de Better Vida, un espacio para compartir conocimiento adquirido viviendo, estudiando, trabajando y emprendiendo fuera de nuestro país de origen. Les hablan Edwin Calvache y Paula Restrepo, esposos, padres y compañeros de proyectos. Nuestro tema de hoy es... ¿Por qué es importante personalizar la hoja de vida o el resumen? Bueno, para este tema hemos invitado a una experta que ha trabajado por muchos años en este tema de los resúmenes y del career coaching. Ella es Adriana Wetzel. Adriana, bienvenida. Gracias Edwin y Paula por la invitación. Feliz de estar aquí compartiendo con sus oyentes algunos consejos claves para la búsqueda de empleo en los Estados Unidos. Gracias. Bueno, gracias por compartir tu conocimiento maravilloso. Bueno, primero que nada voy a decirles quién es Adriana. Adriana Wetzel es colombiana, bogotana y la fundadora de True Career Solutions, una empresa que se dedica al coaching individual para carrera en los Estados Unidos y que también ayuda a los departamentos de recursos humanos de las empresas para que ellos también contribuyan con sus empleados en sus procesos de progresión de carrera. Adriana es graduada en Relaciones Internacionales y tiene una experiencia combinada en recursos humanos, coaching y gerencia de empresas sin ánimo de lucro de más de 6 años. Adriana y yo fuimos colegas para la organización para la que actualmente trabajo. Y me gustaría muchísimo para todos nuestros oyentes que visitáramos otros podcasts en los que hemos hablado ya del tema del resumen, el podcast número 5, que habla todo acerca de la hoja de vida, el podcast número 28, que habla de la preparación del resumen y los errores más comunes. Y recientemente hicimos un podcast de cover letter o carta de presentación que también tiene relación con este tema que vamos a hablar hoy. Y para que nuevamente nos enganchemos con el tema de hoy, vamos a cubrir la importancia de personalizar el resumen. ¿Cuáles son esas razones que hacen relevante que hagamos esto? Vamos a hablar también de cómo hacer esa personalización y las ventajas que trae esa personalización en nuestra hoja de vida. En este tema de la personalización hay un verbo en inglés que se usa muchísimo, y de hecho para nosotros fue un poquito complicado traducirlo, que se llama customize. Ese es como el verbo que se usa en Estados Unidos, pero que básicamente lo que describe en español, que es la personalización, es adaptar un documento a un parámetro establecido. Entonces, bueno, Adriana, vamos a darte ahora sí la palabra porque tú eres la experta. Cuéntanos entonces por qué es importante personalizar la hoja de vida y digamos, cómo llegaste tú hasta acá. Bueno, primero quiero contarles, para darles un contexto, que hay más o menos 250 aplicantes en promedio para un trabajo corporativo. Entonces, si ustedes se ponen a pensar en cuántas hojas de vida tiene un reclutante para revisar, son más o menos 250. Entonces lo que tenemos que pensar es cómo hacerle el trabajo más sencillo a los reclutadores. Correcto. ¿Por qué es importante personalizar o adaptar la hoja de vida para un empleo? Aclaremos algo antes. Para personalizar o adaptar la hoja de vida, eso no significa que tenemos que hacer una reescritura completa del documento para cada trabajo. Sin embargo, es necesario hacer pequeños ajustes que nos requieren un poco más de tiempo y esfuerzo que simplemente enviar la misma hoja de vida a todos los lugares. Eso ya está comprobado que no funciona. ¿Por qué es importante personalizar? Hay dos grandes razones que me gustaría compartir con sus oyentes. La primera razón es que los empleadores usan un software llamado ATS. Eso en inglés traduce Applicant Tracking System, que en español sería algo así como un sistema de seguimiento de solicitantes. ¿Qué es este software? Este software ayuda a filtrar las hojas de vida según los requisitos de la descripción de la posición. Hay muchas personas que no saben que este software existe, no todas las compañías lo tienen, pero la gran mayoría lo usan. Lo que busca este software son palabras claves de la descripción del trabajo en el resumen de los candidatos. Si este software no encuentra las palabras claves, eso quiere decir que el resumen no pasa el filtro y nunca va a ser leído por un reclutador. Si el objetivo del candidato es pasar este filtro, la hoja de vida tiene que ser adaptada a un puesto en específico. Más adelante les voy a compartir algunos tips para decirles cómo pueden lograr hacer esto de una forma muy eficiente. ¿Cuál es la segunda razón por la cual es importante personalizar una hoja de vida? Por el tiempo que el reclutador dedica a revisar las aplicaciones. Muchas personas
se sorprenderán cuando les diga cuántos segundos se demora un reclutador, pero estudios recientes indican que es de aproximadamente 6 segundos antes de que un reclutador, cuando está leyendo un resumen, decide si el candidato está calificado o no para el trabajo. Entonces, de nuevo, tenemos que ayudarle al reclutador a que decida si somos calificados o no, y la mejor forma de hacerlo es adaptando la hoja de vida para aplicar a un empleo. Bueno, Adriana, yo quisiera que hiciéramos un paréntesis acá para recordarle a la gente de qué se trata la descripción del trabajo o job description. Es importante que la gente entienda, sobre todo cuando está solicitando trabajos en Estados Unidos, que hay algo importantísimo, y es que cuando se busca trabajo uno encuentra algo que se llama el job posting o el job description, que es lo que yo entiendo que describes tú como la descripción del trabajo, que básicamente es, como su nombre lo indica, una descripción de las labores, los requerimientos, los requisitos que el trabajo tiene, ¿correcto? Sí, es correcto. Entonces, cuando las personas van a aplicar a trabajos en particular, lo que nosotros les aconsejamos es que primero revisen la sección de careers o carreras en las páginas de las compañías directamente. O si van a buscar empleo, también pueden usar buscadores como Indeed.com, como CareerBuilder.com, etc. Ahí encuentran una descripción general de lo que el empleador está buscando. Normalmente los trabajos o las descripciones del trabajo tienen varias secciones. La primera es las responsabilidades que están buscando en el candidato. La segunda, los requerimientos que están buscando en ese candidato. Y tercero, incluso puede incluir los valores de la compañía y cuáles son los requerimientos que son obligatorios o los requerimientos que prefieren que el candidato tenga. Eso es básicamente lo que encuentran en la descripción del trabajo. Perfecto. Entonces, básicamente la descripción del trabajo se vuelve como la hoja de ruta. Es como la Biblia que tenemos que seguir, pues, básicamente en el momento de empezar a solicitar el trabajo y de empezar a personalizar esa hoja de vida. Creo que has mencionado dos cosas súper importantes primero y que a veces la gente tiende a desconocer. Muchas veces se hace uno tiene, digamos, el resumen listo y uno dice, listo, ya, con esto puedo dedicarme a aplicar a trabajos, pero es supremamente fácil ver en los reclutadores, y lo digo por experiencia, que es muy fácil ver cuando un resumen o cuando un cover letter, cuando una carta de presentación es genérica. Es muy fácil ver eso, saber que la gente no ha hecho como el trabajo adicional de ajustar el trabajo y las cartas de presentación a las descripciones del trabajo. Y segundo, mencionas también una cosa súper importante, que son los ATS, que son esos sistemas de escaneo, digámoslo así, que hacen básicamente un filtro que nosotros tampoco nos imaginamos, y que si no hacemos esa personalización del resumen, pues sencillamente no pasamos el filtro. Bueno, entonces, ¿cómo hacer esa personalización, Adriana? Cuéntanos un poquito. Bueno, yo siempre le cuento a mis clientes que hay unos pasos generales para la personalización de la hoja de vida. De nuevo, les recuerdo, no hay necesidad de reescribir el resumen, de reinventar la rueda, no hay necesidad de tomar pues horas y horas tratando de hacer la personalización. Es tal vez complicado el primero o requiere de tiempo, pero una vez adquieres la experiencia y la habilidad de hacerlo, ya es muy sencillo. ¿Cuáles son los pasos? El primer paso es analizar la descripción del trabajo. Entonces, es importante leer detenidamente la descripción del trabajo, es básicamente lo que el empleador está buscando. Préstenle mucha atención al título utilizado en la descripción, las responsabilidades y los requisitos. Léanla completa. Lo más importante que deben hacer después de leerla es identificar qué palabras claves y qué frases se repiten a lo largo de la descripción del trabajo. Con base en esto, una vez identifiquen estos términos, pueden hacer una lista de ellos y pueden comenzar a pensar en qué trabajo a lo largo de su carrera han tenido esa responsabilidad o han hecho algo similar. Este ejercicio incluso les va a ayudar para prepararse para las entrevistas. Yo siempre les digo a mis clientes, hay que hacerlo como cuando uno está en pre-kinder. Impriman su descripción del trabajo, tomen un resaltador, lean la descripción del trabajo y resalten cuáles son esas palabras claves o esas frases claves que el empleador repite y necesita. Ese es el primer paso.
El segundo paso es asegúrense de que el título que ustedes usan en su perfil profesional, que es una de las secciones en la hoja de vida, coincida con el título de la vacante o del trabajo al que están aplicando. Por ejemplo, si el trabajo tiene un título como asistente de mercadeo, asegúrense de que ese título exactamente está en la parte superior de su hoja de vida y no que está un título que no tiene absolutamente nada que ver con esa aplicación. Lo más importante de poner ese título es que el reclutador no se va a confundir porque va a entender que los objetivos de la búsqueda de empleo que ustedes tienen están alineados a la posición para la que están aplicando. Entonces hay que ser como coherentes con eso. Yo quiero hacer ahí un paréntesis, Adriana, que creo que es importante, y es que cuando uno solicita un trabajo es importante asegurarse de que uno cumpla como mínimo con el 80% de esos requerimientos de la descripción del trabajo, porque no se trata, digamos, de empezar uno a poner como mentiras, ¿cierto? Digamos que si yo quiero ser asistente de mercadeo, que es el ejemplo que tú pones, pero yo soy de pronto ya un VP de mercadeo, un vicepresidente de mercadeo, tengo un cargo muy alto, pues tal vez estoy sobrecalificado para esa posición, entonces tengo que buscar otra posición que se acomode realmente con mi experiencia, primero. Segundo, es importante también saber, en nuestra cultura nosotros somos muy dados a ser toderos, y yo creo que lo mencioné en el podcast anterior, como quien dice, nosotros lo que nos pongan somos capaces de hacerlo y consideramos que entre más sepamos y más cosas digamos que sí podemos hacer, es mejor. En Estados Unidos tal vez eso no funciona tanto. ¿Qué pasa si nosotros aplicamos a un trabajo o solicitamos a un trabajo para el que estamos sobrecalificados? Básicamente lo que va a pasar es que la empresa no nos va a querer contratar porque los procesos de contratación son costosos. Y si nosotros nos contratan para un trabajo que es súper fácil para nosotros, ¿qué va a pasar a la vuelta de 2-3 meses? Nos vamos a aburrir, porque eso para nosotros es muy fácil, y entonces la empresa, esa plata que se gastó en reclutarnos, pues la va a perder. Entonces las empresas no quieren contratar gente sobrecalificada, por eso es importante asegurarnos que lo que estamos solicitando coincide, el trabajo para el que estamos solicitando coincida también con nuestra experiencia. No sé si tengas algo que agregar ahí, Adrián. También lo que he observado, Pablo, y quería compartirlo con ustedes, es lo contrario. Tendemos a subestimar nuestra experiencia. Okay. Tendemos a decir, no tenemos la experiencia suficiente, yo no sé manejar ese software, que mejor no aplico, qué miedo, ese programa no lo conozco. Pero resulta que el resto de los requerimientos sí los cumplimos. Claro. Entonces, yo invitaría a los candidatos a que definitivamente apliquen si tienen ese 80% y que sean justos con esa evaluación del 80%. Por ejemplo, tienen que ser muy juiciosos cuando leen la descripción del trabajo y cuando identifican las habilidades que son requeridas y las habilidades que prefiere la compañía. Si es un software o si es un programa de computación que la compañía prefiere y no requiere y usted no lo tiene, no se descalifique si tiene el resto de las habilidades. Entonces también es importante hacer como una evaluación justa de la experiencia y no subestimar la experiencia que han tenido previamente. Excelente. Qué lindo esto que acabas de mencionar, Adri, básicamente por también dos razones que yo considero aquí con lo que acabas de hablar. Una de ellas es que en muchas ocasiones, considerando de que somos toderos y estamos en muchos casos con una necesidad muy grande cuando recién llegamos a este país o cuando no tenemos los contactos adecuados, de encontrar el trabajo que se nos aparezca. Entonces tratamos muchas veces de pronto ajustarnos a algo que no es para nosotros. Entonces tenemos que poner los pies bien en la tierra y decir, no, momentico, o sea, yo voy a encontrar la posición que se va a ajustar a lo que yo estoy buscando sin necesidad de apresurarnos. Y segundo, en el otro lado de la silla, por decirlo así, cuando uno prepara una descripción de trabajo, cuando uno está en la silla del que va a contratar, también trata de que la descripción, aparte de que sea muy honesta y se ajuste a lo que uno está buscando, que sea como appealing, que sea como algo que va a atraer a más personas, y por eso se ponen en muchos casos las partes que tú mencionabas que son requeridas y otras que son simplemente como una recomendación, o sea que si la persona lo tiene, pues muy bueno sería, le daría como un plus, pero que no es necesariamente indispensable tenerlo. Sí, cierto, de acuerdo contigo. Bueno, quería retomar en cuanto a los pasos para personalizar la hoja de vida. Entonces hablamos de analizar la descripción del trabajo,
hablamos de trabajar en el título, y un tercer paso sería, uno de los más importantes de hecho, destacar las habilidades, cualidades y credenciales que los candidatos tengan que están directamente relacionadas con la vacante o con el trabajo para el cual están aplicando. Entonces es importante ese tercer paso, es importante destacar a lo largo del resumen esas palabras claves o keywords, como se diría en inglés, para que el software, el ATS, las encuentre. Es muy importante hacer esa parte, pero concéntrese también mucho en destacarlas, especialmente en la primera mitad del resumen. ¿Por qué? Destacar las palabras claves a lo largo del resumen es clave para el ATS, pero cuando ya pasan ese filtro, el reclutador es el que comienza a leer el resumen. Entonces, normalmente, como los reclutadores tienen 6 segundos para mirar ese resumen, es clave que ustedes se concentren en hacer la customización o la personalización del resumen en esa primera mitad o la primera hoja en general. Porque para que el reclutador decida si de verdad quiere seguir leyendo la hoja de vida o si no quiere seguir leyéndola, si encontró lo que estaba buscando o si sencillamente va a seguir mirando el siguiente, va a moverse a mirar el siguiente candidato. Aparte de incorporar palabras claves, también es importante entender cuáles son los valores de la compañía. Algunas descripciones del trabajo escriben sobre eso y de algún modo hay oportunidad de mostrar que esos logros y experiencia que ustedes tienen están alineadas a esos valores. Les voy a dar un ejemplo. No es solamente poner las mismas palabras de la descripción del trabajo en su resumen. No es solo eso. Por ejemplo, lo que ustedes pueden hacer para mostrar que están alineados a los valores de la compañía es que, por ejemplo, en la descripción del trabajo dicen que es una compañía que incentiva el trabajo en equipo. ¿Cómo pueden ustedes poner en sus viñetas que ustedes apoyan el trabajo en equipo? Por ejemplo, la descripción del trabajo dice capacitar nuevos empleados. Y en su resumen, en lugar de poner solamente como capacitar y entrenar nuevos empleados, ustedes pueden poner colaborar con un equipo de 6 personas para desarrollar e implementar un plan de estudios de capacitación para nuevos empleados. Ahí que están demostrando que para ustedes es importante el trabajo en equipo y que están alineados a los valores de la compañía. Perfecto, súper importante. Es importante también que, como decía anteriormente, que el reclutador encuentre lo que está buscando rápidamente. Por eso, secciones claves donde tenemos que trabajar para hacer cambios en el resumen o pequeños cambios son el perfil profesional, que está en la parte de arriba, las áreas de experiencia, que algunas personas lo llaman Key Skills o Key Qualifications, y también podemos trabajar en la customización cuando cambiamos el orden de las viñetas. Si estamos aplicando para un trabajo que requiere mucha experiencia en mercadeo digital, y he tenido experiencia con BTL, he tenido experiencia con ATL y otro tipo de marketing, entonces lo que voy a hacer es concentrarme y poner en los primeros bullet points toda mi experiencia con marketing digital en lugar de hablar solamente de BTL y ATL. Queremos mostrar en los primeros bullet points lo que es más importante para los empleadores, en esas primeras viñetas. Una cosa que quiero mencionar, me parece importante y yo creo que ustedes van a estar de acuerdo conmigo, es importante que nunca se mientan la hoja de vida. Si no tienen la habilidad que la descripción está pidiendo, es mejor decir que no la tienen, o es mejor pensar y decir, bueno, ¿qué otra habilidad tengo que es similar? Pero nunca mentir, porque en el momento en el que los llamen para una entrevista y ustedes no tengan ejemplos claros de cuándo usaron esa habilidad o esa cualidad o ese skill, van a estar en problemas en ese momento. Entonces es muy importante nunca decir mentiras y siempre hablar francamente y decir la verdad. Un cuarto paso que me gustaría mencionar, y yo sé que nuestra cultura no es tan fácil, uno normalmente en su hoja de vida pues nunca pondría su dirección, porque pues qué miedo poner la dirección, pero en Estados Unidos es muy importante que el empleador sepa de la ubicación del candidato. ¿Por qué? Las compañías tienden a darle prioridad a los candidatos locales. Por eso es muy importante que usted incorpore en la hoja de vida al menos la ciudad y el estado en la que está. Al menos se va a poner toda la dirección, pero sí importante poner la ciudad y el estado en el que está ubicado, pues para que ellos
decidan si porque usted vive, no sé, en el mismo estado o en la misma ciudad, pues va a ser mucho más atractivo y lo pueden llamar a entrevista. Si usted no vive en el estado o en la ciudad donde queda el trabajo y si planean mudarse, podemos decirle al empleador en nuestra hoja de vida, en la parte de arriba, dispuesto a reubicarse. Por lo general, ellos quieren leer, si usted dice eso, de seguro ellos querrán leer su resumen y no lo van a descartar rápidamente porque simplemente usted está en otro estado. Entonces es importante que lo pongan en la parte de arriba del resumen también. Excelente. Ahora, yo me imagino que también existe un proceso de confidencialidad, ¿cierto? En el caso de que haya personas que no quieran poner su dirección, es importante mencionar que las compañías no van a distribuir esta información con nadie, es algo que queda básicamente en sus bases de datos, pero que no va a ser compartido con nadie. Sí, y básicamente pues lo que dice Adriana, digamos, para protegerse en caso de que la gente no quiera dar detalle exacto pues, de la dirección de la casa, es que se ponga la ciudad y el estado. Exacto. Sí, dale una idea al empleador de dónde están ubicados. Listo. Bueno, Adriana, y cuéntame una cosa, ¿cuáles entonces son las ventajas que trae esta personalización de la hoja de vida? Bueno, cuando se hace correctamente la personalización de la hoja de vida, de seguro las aplicaciones de trabajo son mucho más efectivas. Uh-huh. Eso está más que comprobado con los clientes con los que hemos trabajado, después de que ellos se han tomado el tiempo de hacer la personalización, han visto resultados exitosos, comienzan a recibir llamadas. Y de nuevo, aunque parece ser complicado, que quita mucho tiempo, es vital. Y una vez lo hagan una vez, va a ser muy sencillo hacerla la segunda, la tercera y la cuarta vez. Entonces, ventajas que trae la personalización de la hoja de vida. Bueno, primero la hoja de vida pasará al filtro ATS, como ya lo mencioné anteriormente. El software está diseñado para eliminar hojas de vida de los solicitantes que no tengan las palabras clave. La personalización de la hoja de vida para la industria en específico es importante tenerla, y los requisitos de la posición le envían una señal al software de que usted es una buena opción, ayudándolo a pasar esa prueba inicial y a acercar esa aplicación a la bandeja de entrada de esa persona que está contratando directamente. Entonces, de nuevo, importante que personalizando la hoja de vida con base en la industria y el trabajo en específico es lo que lo va a llevar más cerca a que ese ser humano lea su hoja de vida directamente. En segundo lugar, la otra ventaja que trae personalizar la hoja de vida es que la hoja de vida va a impresionar al reclutador. Nosotros fuimos en True Career Solutions, que es la compañía para la que trabajo en este momento, nosotros fuimos recruiters o reclutadores en el pasado, y cuando nos encontrábamos una hoja de vida que estaba adaptada a la posición, nos impresionaba. Decíamos, bueno, si esta persona se tomó el trabajo de hacer la personalización de la hoja de vida, es una persona que realmente le interesa la compañía, que le interesa la posición. Es una persona que tal vez que va a ir más allá cuando esté trabajando con nosotros, que va a ser proactivo. Entonces, es muy recomendable que se haga la adaptación de la hoja de vida para impresionar, y una vez que la hoja de vida pase por el ETS y que sea revisada por ser humano, teniéndola personalizada, va a demostrar en 6 segundos que el candidato está calificado para el trabajo y que merece una mayor consideración. Los reclutadores realmente aprecian el esfuerzo de esta personalización. Claro, y es que uno tiene que ayudarles porque realmente es un trabajo que no es fácil. O sea, cuando uno se enfrenta, digamos que después de que pasan el filtro ATS, el software saque, no sé, unos 25 resúmenes. Igual seleccionar 25 resúmenes no es fácil, ¿cierto? Y por eso no solamente la hoja de vida o el resumen es un documento importante, sino que en muchos casos también lo es el cover letter o la carta de presentación, y en muchos casos también, que ya lo hemos cubierto como tema de podcast anterior, el LinkedIn, el perfil de LinkedIn. Entonces ellos tienen demasiados elementos de donde mirar que las cosas concuerden, que las cosas funcionen. Entonces, hacer esto ayuda a que ellos puedan tomar decisiones más rápido y su trabajo se haga más sencillo. Sí, tienes razón. Un ejemplo más que quería compartir con ustedes antes de continuar es que siempre hay dudas, pero ¿cómo hago para personalizar mi hoja de vida? Es que no entiendo muy bien. Bueno, digamos que ustedes están aplicando para un trabajo de asistente de contador.
Resulta que la descripción del trabajo está pidiendo explícitamente experiencia con Microsoft Office, especialmente con Excel, que es lo que muchos contadores pueden usar en varias ocasiones. Supongamos que la hoja de vida que ustedes tienen actualmente dice algo así como experiencia sólida en Microsoft Suite. Uh-huh. Entonces, yo diría, no, pues bueno, Microsoft Suite es Microsoft Office. Definitivamente el reclutador va a entender que yo tengo Excel, para que me molesto, para que cambio, lo voy a dejar así. ¿Qué le falta a esta versión? A esta versión le faltan palabras claves que podrían hacer que su resumen se quede perdido en ese software, en ese ATS. ¿Cuáles son esas palabras? Word, Excel, PowerPoint. Entonces, en lugar de dejarlo como Microsoft Suite, deberían como ir más allá, ser proactivos, ajustar el resumen para que coincida con la descripción y poner algo así como conocimiento avanzado de las aplicaciones de Microsoft Office, Word, Excel y PowerPoint. Eso me está diciendo algo mucho más cercano a la descripción del trabajo que lo que tenía antes en el resumen. Y son cambios sencillos, ¿no? Pero que definitivamente van a cambiar Van a hacer la diferencia. Van a hacer la diferencia completamente. Sí, es cierto, es sencillo, es eso, es mostrar que uno es proactivo, es mostrar que a uno le interesa, que uno quiere hacer las cosas bien hechas, y eso se demuestra desde la aplicación. Excelente. Bueno, yo quiero decir aquí, mencionar que Adriana ha sido una colega mía. Ella y yo trabajamos antes por un buen número de años, y la admiro profundamente porque es una mujer excelente en este tema. Por eso queríamos invitarla al podcast, por el conocimiento amplio que tiene, y es una mujer que tiene una capacidad de observar el detalle que es admirable. Entonces, excelente, Adriana. Yo quería primero hacerte dos preguntas. Primero, ¿hay algo de este tema que tú creas que se nos escape, algo importante que tú quieras mencionar? Nosotros siempre hacemos esta pregunta al final del podcast, para asegurarnos que no haya ningún cabo suelto. Pues si tienen preguntas con respecto a la customización o a la personalización, pueden hacerlas a través del podcast. Yo sería feliz de ayudarles directamente a responder esas preguntas, a compartir más consejos prácticos para que sus aplicaciones sean más exitosas, y ya, simplemente eso. Bueno, yo quería compartir algo, y es lo siguiente, Adriana. A mí me hubiera encantado conocer a una persona como tú, con tu experiencia que tienes tan sólida en este tema, hace más o menos 15 años, cuando yo estaba buscando trabajo. Definitivamente no entendía todo esto que entiendo hoy, el día de hoy, en cuanto a los filtros que existen, en cuanto a las palabras claves. Yo recuerdo que utilizaba mucho dos páginas web en donde buscaba trabajo, y una de ellas la mencionaste, careerbuilder.com, y la otra era monster.com. Uh-huh. Y yo simplemente me tomé el trabajo de preparar una hoja de vida, y esa era la que yo mandaba a todos los trabajos. Yo tenía más o menos unas 300 aplicaciones a diferentes trabajos, pero era exactamente la misma hoja de vida, que yo simplemente me metía a la página a estos servidores de trabajos y mandaba mi aplicación con la hoja de vida, sin hacerle la personalización de la que tú hablas, sin incluirle esas palabras claves que marcan la diferencia. Y claro, yo en ese momento estaba ya frustrado y decía, no, o sea, definitivamente no voy a poder conseguir trabajo en este país. Y por eso digo que hace 15 años toda esta información me hubiera servido, me hubiera avanzado mucho más el proceso en esa búsqueda del trabajo. Pero bueno, y lo segundo es que, Adri, yo creo que nosotros tenemos muchas personas que nos contactan y están curiosas de este tema. De hecho, por eso hemos decidido hacer varios podcasts sobre este tema de conseguir trabajo, de la hoja de vida, de prepararse para entrevistas. Nosotros estaríamos encantados de tenerte nuevamente en nuestro programa y que nos compartas más de toda esa experiencia que tienes en esta área. Precisamente hay varias personas que están fuera del país, fuera de los Estados Unidos, y que tienen una intención genuina de venirse a trabajar aquí a los Estados Unidos, y uno de las barreras más profundas que tienen es su hoja de vida, uh-huh. ¿Cierto? Entonces ellos también se sienten frustrados porque, bueno, primero no conocen la cultura, segundo no conocen la forma que se maneja aquí en Estados Unidos. Yo creo que muchas personas que nos están escuchando no tenían la menor idea del ATS, uh-huh. de que existe este sistema para filtrar las hojas de vida. Y el idioma, yo pensaría que el idioma también es una barrera, o sea, no solamente es que desconocen la cultura, no saben, digamos, muchas veces que la misma versión que tienen allá va a ser completamente inapropiada acá, ¿cierto? Sabemos que una versión como la que se usa en nuestro país, por ejemplo, que usa foto y mucha información de tipo personal, es completamente inapropiada acá.
Entonces también se vuelve un bloqueo y la gente a veces no tiene el idioma, pero de pronto tiene el conocimiento y en ese proceso, digamos, personas como Adriana pueden ser claves para... Sí, entonces en ese orden de ideas y para no irnos más allá porque pueden haber muchos factores, uno de ellos sí, lógicamente tiene mucho sentido lo que dices, Paula, en cuanto al idioma, pero a lo que yo me refería básicamente era a que hay una cantidad de personas con un conocimiento impresionante, supremamente calificadas, que podrían tener una opción de trabajar en este país y que tienen la intención de venir a este país. Entonces yo tengo entendido, Adriana, que tú también trabajas con personas que están de pronto fuera de los Estados Unidos y que de pronto a través de tu ayuda han logrado mejorar su hoja de vida y están teniendo en estos momentos posibilidades de conseguir un trabajo aquí en los Estados Unidos. Sí, Edwin, claro que sí. Bueno, les quería contar un poquito antes de terminar. Nuestra organización se llama True Career Solutions. Tenemos aproximadamente una combinación de 11 años de experiencia trabajando en la industria y nuestro enfoque principal ha sido el trabajo con inmigrantes que se mudan a este país buscando reconstruir sus carreras o personas que están intentando venirse a este país o que están buscando otro nivel en su trabajo en sus países de origen, personas que tal vez cuando se mudan a este país no saben cómo navegar la búsqueda de empleo, que son candidatos que pues son muy calificados pero realmente pues no saben cómo poner una hoja de vida que sea atractiva. También trabajamos con candidatos que están buscando crecer en sus propias compañías, personas que ya llevan trabajando 5 años en la misma posición y ya quieren crecer, quieren buscar, no saben cómo vender esa experiencia, personas que están buscando el siguiente paso, o incluso las mamás que están listas para volver a la búsqueda de empleo después de haber cuidado a sus hijos por 2-3 años. Nosotros también adquirimos experiencia en recruitment, en reclutando candidatos, entonces también entendemos cuáles son las necesidades de esos empleadores y lo que están buscando. Bueno, Adriana, muchísimas gracias por toda esta información. Vamos a agregar la información de True Career Solutions en los comentarios del podcast. Vamos a agregar también otros recursos adicionales para la gente que esté interesada en esto. Y te agradecemos mucho tu tiempo, tu conocimiento y pues tu generosidad con este tema. No, con mucho gusto. Los felicito a ustedes por ese proyecto tan maravilloso que están sacando adelante. Yo no me pierdo un podcast de ustedes. Los lunes para mí son sagrados y me encantó haber podido aportar directamente y feliz de volver a colaborar cuando se necesite. Muchas gracias, muchísimas gracias. Adri, muchas gracias, y para nuestros oyentes, pues ahí les queda, no tiren la toalla, hay muchas oportunidades, sé que nos han contactado muchísimo sobre este tema y pienso que era importante que lo tratáramos el día de hoy. Bueno, gracias a todos por escucharnos, esperamos siempre generar espacios de discusión y aprendizaje, los esperamos en el próximo podcast porque siempre habrá una Better Vida.